Vamos a ir a Hechos capítulo 11, versículo 1 al 17, y vamos a estar prestando atención a los primeros 18 versículos de esta historia o narrativa que vamos a estar estudiando. Vamos allá a Hechos capítulo 11, versículo 1 al 17, ¿sí? Dice de la siguiente forma la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también a él mismo el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bueno, vamos a estar estudiando esta historia, ¿sí?, interesante de las Escrituras, ¿sí? Como lo vimos en el pasaje anterior, Lucas no se detiene solamente en contar cómo el Evangelio llegó a los gentiles, sino que él decide avanzar para mostrar las repercusiones de la obediencia de Pedro. Ahora, hay algunas variantes que tenemos que observar. En primer lugar, la primera variante tiene que ver con la locación, el lugar, ¿no? Ahí en el capítulo 10 estábamos en una colonia romana, una ciudad mayormente romana, era una ciudad imponente, una ciudad marítima con mucha belleza, con una composición gentil bastante grande. Habían algunos judíos en esa ciudad también, pero principalmente era una colonia romana, y entonces va a haber una variante. En el capítulo 10 nos cuenta que Pedro, al haber visto el obrar de Dios en estos gentiles y cómo ellos también habían sido contados y hechos parte de la iglesia, él se quedó con ellos. Pedro se quedó con ellos algunos días para instruirle, para enseñarles algún tiempo. Pero Pedro va a salir de esta región. Recordad que ya Pedro ha salido de Jerusalén hace mucho tiempo. Él ha estado ministrando en Jope, él ha estado ministrando en Samaria, él ha estado ministrando ahora en Cesarea, al norte de Israel, y ahora va a volver a Jerusalén.
Entonces, la composición del lugar o el lugar donde ahora Pedro se va a manejar es totalmente distinta a la ciudad donde lo encontramos en el capítulo 10. Otra de las cosas también interesantes a considerar en este texto es qué tiene que ver esta parte o de qué manera esta historia contribuye al propósito que Lucas tiene. Lucas ha trazado, y lo hemos dicho incesantes veces, lo hemos dicho, lo hemos repetido una y otra vez, el propósito del libro de los Hechos es comunicar una idea precisa de lo que implica y de cómo se ve un cristiano, ¿sí? Entonces la pregunta que surge al pensar en eso es cómo esta historia representa ese interés que Lucas tiene. Ahora, una de las cosas que Lucas va a enseñar a lo largo de esta historia es que todos los creyentes somos llamados a lidiar con nuestros propios prejuicios. Para poder corroborar y poder entender la voluntad de Dios, el cristiano tiene que estar dispuesto a una renovación de su entendimiento una y otra vez. Cuando quizás las tradiciones y los prejuicios están limitando el entendimiento o la mala formación están limitando el entendimiento, esta historia se levanta para mostrarnos cuán importante es que nosotros como cristianos estemos dispuestos a que la obra del Señor nos permita en el plano de nuestro entendimiento ser transformados y renovados a cada momento. Ahora, para poder renovar el entendimiento, en este caso era necesario cambiar las tradiciones humanas, renovar la mala formación, que se habían convertido en una barrera para ser un cristiano que comprendía los planes y los propósitos de Dios. Esto lo vamos a ver en mayor detalle más adelante. Además de esto, también es importante recalcar el momento histórico donde esto se está escribiendo. Cuando vos pensás en los hechos, generalmente vos te centrás y te sumergís en la historia y muchas veces perdemos de vista en qué momento esta historia fue escrita y para qué fue escrita. Bueno, ya sabemos para qué fue escrita, pero hay una pregunta que tenemos que hacer y es ¿cuándo fue escrita? Esta historia no fue escrita acerca de los eventos que está narrando. Cronológicamente hablando, este momento que vamos a leer o que ya leímos aquí en el capítulo 11, seguramente se está desarrollando casi 10 años después de que la iglesia tuvo comienzo en Hechos 2, 10 años después. Pero el momento donde esto está siendo escrito y narrado para nosotros, o para Teófilo principalmente, fue más o menos en el año 64 después de Cristo. Estamos hablando más o menos de casi 20 años después de que ocurrieron estos eventos. Ahora la pregunta es, ¿por qué desde la perspectiva del escritor es necesario traer a la memoria este evento que ocurrió hace 20 años? Bueno, por una simple razón. El cristianismo se había extendido rápidamente hacia el mundo de manera agazapante. Pablo estaba fundando iglesias en los lugares que eran enteramente gentiles, como Tesalónica, como Corinto, como Filipo. Pero la audiencia de Lucas debía entender que dicho avance se dio o requirió, en primer lugar, el hecho de que Dios trabajara en el corazón y en el entendimiento de un puñado de cristianos que tenían que disponerse a ser transformados por la guía del Señor. El cristianismo nunca va a poder ser sano si se cultiva en un entorno de prejuicios o de malas concepciones teológicas. Ahora, en el capítulo 10, cuando terminamos el capítulo 10, nos dimos cuenta de que la conclusión de la narrativa podría ser el final del capítulo 10 con los gentiles recibiendo y dando la bienvenida a la palabra, ¿no? Esta es la expresión que Pedro usa acá, ¿no? Ellos le dieron la bienvenida, ellos abrazaron la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que podríamos tender a pensar es que como toda narrativa que tiene un comienzo que es equilibrado, donde hay una ruptura, ¿cierto? Que la vemos ahí claramente en la ruptura de Pedro tratando de resistirse a la guía de Dios, en el intento del restablecimiento de ese equilibrio en los gentiles. Uno podría pensar, bueno, la historia terminó al final del capítulo 10, pero no, claramente lo que Lucas va a hacer es mostrarte que el punto a donde la historia o la trama quiere llegar es a este punto. No solamente quiere narrarte cómo
los gentiles fueron contados como parte del pueblo de Dios, sino cómo el pueblo de Dios, la iglesia presente de Cristo, estaba lidiando con las barreras que se oponían para que ellos entendieran los propósitos de Dios. Y entonces, cuando eso se explica, recién ahí se termina la escena, recién ahí se termina la trama. Entonces lo que tenemos que pensar es que estos primeros 18 versículos son una extensión del capítulo 10, no están aislados, y recién a partir del versículo 19 vamos a tener una nueva historia. Y lo que tenemos que pensar es esto. Lucas entiende que la resolución, que la historia totalmente concluida, la historia terminada, tiene que ver con una iglesia obediente, no con la expansión del evangelio. La historia termina no con la expansión del evangelio, sino con una iglesia que está haciéndole frente a su propio corazón para poder entender y corroborar la voluntad del Señor. Entonces ahí nos quedamos. Nos quedamos quizás pensando, bueno, ahora el derramamiento del Espíritu en los gentiles, el hecho de que estas personas hayan abrazado el evangelio, es donde termina la historia, pero Lucas te va a decir no. El punto de la historia no está en cómo avanzó el evangelio. El punto de la historia está en cómo la iglesia reaccionó frente al obrar de Dios. Entonces ahora nos vamos a centrar en el personaje principal que va a ser Pedro. Pedro va a ser el personaje principal. Y hay algo interesante en esto, y es que Pedro, por primera vez en la narrativa del libro de los Hechos, se va a estar encontrando solo frente a la iglesia defendiendo las verdades de Dios. Si vos recapitularizás todo lo que se trató anteriormente, si vos revisás y haces un resumen de todo lo que pasó anteriormente, siempre Pedro, a partir del capítulo 2, estuvo acompañado por alguien. En el capítulo 2 estuvo acompañado por los discípulos para dar esos grandes discursos que dio frente al pueblo judío. Si pensás en el capítulo 4 o en la última parte del capítulo 5, cuando Pedro tuvo que hacer y comparecer ante el Sanedrín, siempre estuvo acompañado de Juan, por ejemplo. La iglesia estuvo orando por él cuando estuvo encarcelado por segunda vez. Si vos pensás, por ejemplo, cuando Pedro tuvo que enfrentar la murmuración del capítulo 6 de parte de la iglesia hacia los líderes en esa acusación de que estaban desatendiendo a las judías helénicas, Pedro se ve acompañado de todo el cuerpo de líderes y de apóstoles haciéndole frente a la murmuración. En ningún momento del libro de los Hechos hasta este punto lo encontrás a Pedro defendiendo solo los propósitos y la verdad del Señor. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ver varios elementos que van a estar alrededor de este personaje principal que va a ser Pedro. Y vamos a ver hoy, en esta mañana, el título de la predicación, las características de un líder eficaz, las características de un líder eficaz, y eso es lo que vamos a estar prestando atención en esta mañana. Mira, en primer lugar, la característica de un líder eficaz enfrenta el pecado en valentía y en determinación de Dios. Vamos a ver los primeros 4 versículos. Evidentemente acá estamos en un quiebre en la narrativa, ¿no? El escenario ha cambiado, estaba en Cesarea y ahora viene a Judea, ¿no? Ahora, fíjate que ahí el capítulo 11, versículo 1, empieza con una conjunción que tiene que ver con una comparación, pero los apóstoles. Te vas a dar cuenta de que lo primero que vas a ver acá es que claramente Pedro estaba sufriendo el trato de Dios ahí en la ciudad de Jope. Dios estaba tratando con él, esto ya lo tratamos, ¿no? Esto ya lo vimos. Él estaba siendo expuesto a las verdades de Dios, el lienzo baja por completo y entonces él está viendo este lienzo y Dios le pide mate y come y él dice, no, de ninguna manera, nunca en mi boca he puesto un alimento inmundo. Y entonces el Señor le dice, no llames común, no llames inmundo lo que el Señor ya ha limpiado. Y entonces tiene que repetir esto en 3 ocasiones. Cuando tratamos este pasaje, hablamos de que Dios tuvo que tratar en la obediencia y en el corazón y en la disposición de Pedro a entender de que él es un esclavo de Cristo, de que él no tiene la libertad de escoger qué obedecer y qué no. Entonces Dios estuvo trabajando en su corazón. Pero tenés que recordar que ese trato que Dios estuvo haciendo en el corazón de Pedro, lo hizo en Pedro. No lo hizo en toda la iglesia, lo hizo en Pedro. Ahora, Pedro está enfrentando en primer lugar a los apóstoles, a los apóstoles. Los apóstoles van a ser los primeros hermanos que van a ser ahí enfrentados, o que van a ser los primeros que van a estar llevando adelante estos comentarios, ¿sí?
Si vos te fijas ahí en el capítulo 11, que una de las cosas que ocurren es que ellos oyeron, ellos escucharon. Pedro estaba desarrollando su ministerio en el entorno de Cesarea. Él estaba entregado a la enseñanza. Los hermanos, los gentiles, se habían entregado le habían pedido a Pedro que trabajaran en el corazón de ellos, y él se había quedado algunos días ahí. Él se había quedado algunos días ahí ministrando, y entonces durante todo ese tiempo él se había enfocado en instruir a estos hermanos gentiles. Pero acá lo que Pedro va a hacer, o lo que aparentemente ocurre, es que los comentarios que estaban alrededor de lo que Pedro había hecho estaban corriendo con mucha rapidez. Las personas estaban hablando de lo que Pedro había permitido, de lo que Pedro había hecho. Ahora, fue durante todo ese tiempo que Pedro empieza a escuchar estas menciones, y él se da cuenta que él tiene que atender este tema. Él tiene que procurar resolver este tema. Y entonces lo que Pedro va a hacer es, él decide viajar a Jerusalén. Y viajando a Jerusalén, podemos descubrir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, Pedro es el único de los apóstoles que se encuentra en este momento, en este punto, trabajando afuera del entorno de Judea. Es el único que se encuentra en este momento. Para este momento todos los apóstoles estaban tratando de cuidar la iglesia, que para este momento había sido dispersa en toda la provincia de Judea. Pero no solamente los apóstoles estaban hablando de esto, sino que también los hermanos que estaban en Judea también estaban hablando de esto. ¿Y qué era lo que estaban hablando? Mira, había mucho murmullo, habían muchas palabras que ellos estaban tratando. En primer lugar, ellos estaban hablando de que los gentiles habían recibido la palabra, le habían dado la bienvenida. O sea, lo primero que le llamó la atención a la iglesia de Jerusalén era que la disposición del corazón que ellos habían tenido en recibir la palabra es la misma disposición que estos gentiles estaban teniendo. Esta misma palabra, recibieron la palabra, se encuentra, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, versículo 41. Mira lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Viste? Ahí está la palabra recibieron. Esa palabra recibieron es la misma palabra que ellos estaban utilizando para describir lo que los gentiles habían hecho. Entonces, en alguna medida, algo que estaba llamando la atención de los discípulos era el hecho de que habían ciertos paralelismos entre los judíos y los gentiles. Y eso era algo que ya estaba incomodando el corazón de la iglesia. Ellos habían dado el mismo trato que los judíos le habían dado a las Escrituras. Es interesante ver que los primeros que reciben estas noticias son los apóstoles. Debemos destacar que la labor de supervisión de la iglesia de Jerusalén y de los alrededores estaba siendo llevada adelante por los apóstoles de Cristo. En el ejercicio de esa labor es que ellos se enteran de lo que había acontecido con Pedro. Ahora, es llamativo porque este evento estaba surgiendo o levantándose con mucha fuerza, pero no era la primera vez que un gentil recibía la palabra. No era la primera vez que un gentil recibía la palabra. Si vos te acordás un poquito, había una historia que leímos acerca de un hombre de Etiopía. ¿Te acordás de esta historia? Este hombre de Etiopía, este hombre que era eunuco, era un gentil también. Entonces vamos a darnos cuenta que el problema básicamente no tenía que ver con la recepción del evangelio o con la forma en la que ellos abrazaron el evangelio, ni tampoco tenía que ver con un tema doctrinal. Ahora, es interesante porque algunos creen que para este momento ya habían pasado suficiente tiempo. Algunos comentaristas creen que ya había pasado suficiente tiempo en la vida de la iglesia para poder enfrentar este momento. Como te dije al principio en la introducción, estamos casi en el 10º año desde el momento que la iglesia empezó. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué razón el Señor tuvo que esperar 10 años para empezar a dar este trato hacia el mundo gentil? Y hay una sola razón. La razón fue, el Señor estaba esperando que su iglesia madurara. Ahora, si vos prestás atención a este pasaje,
te das cuenta de que el Señor no trajo esta situación a la vida de la iglesia de una manera temprana. La trajo 10 años después, fue cultivando su corazón y fue llevando a la iglesia por un proceso progresivo, paulatino, para que la iglesia finalmente entendiera cuáles eran los propósitos y los caminos que Dios había establecido para la vida de la iglesia. Claramente lo que impide la madurez de la iglesia son los prejuicios, es el pecado, es la falta de entendimiento de la voluntad del Señor expresa en sus palabras, en su dirección. Pero 10 años tuvo que esperar el Señor para poder preparar a la iglesia para este momento. 10 años. Y esto es algo que alienta a mi corazón, el hecho de pensar de que Dios es un Dios que tiene procesos para el cambio. Dios administra y suministra su gracia de una manera progresiva en la vida de los creyentes. La pregunta que yo te haría en esta mañana sería la siguiente: ¿no podría haber Dios trabajado en el corazón de una manera más pronta en el corazón de la iglesia para que ellos entendieran el lugar que los gentiles iban a tener en esta nueva expresión del reino? ¿No tenía Dios el poder para cambiar, preparar y alistar el corazón de los cristianos para que ellos estuvieran listos para recibir a los gentiles? Si lo pensamos detenidamente, la respuesta a esta pregunta es sí, claramente sí. Dios tiene todo el poder para cambiar y para preparar el corazón de la vida de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué razón Dios esperó 10 años para que esto ocurriera? Y la única respuesta posible a esta pregunta es porque Dios administra y suministra su gracia de manera progresiva en la vida de su pueblo. Esto es algo que me alienta mucho. Es algo que me alienta cuando pienso en primer lugar en mi propia vida personal, cuando pienso en aquellas áreas de mi vida que necesitan madurar, aquellos pecados que necesitan ser destruidos de una manera más profunda, de una manera más cortante y más determinada. Pienso, el Señor está suministrando su gracia de manera progresiva. Cuando pienso no solamente en mi pecado personal o en mi santificación personal, también pienso en nuestra santificación colectiva como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Me alienta a pensar en que hay cosas que Dios nos ha otorgado y nos ha dado la gracia para ir creciendo y entendiendo, pero también muchas veces como pastor, como creyente, y sé que muchos de ustedes también ven el estado general de la iglesia y piensan, todavía tenemos que madurar mucho como iglesia. Pero cuando pienso en el trato de Dios con la iglesia de Jerusalén, pienso que el verdadero crecimiento, la verdadera transformación, lleva tiempo. Lleva tiempo. Las buenas cosas siempre se forjan en procesos que muchas veces implican años. No ocurre de un momento a otro. Y esto tiene que traer aliento a nuestro corazón, el hecho de pensar, bueno, Dios no trajo esta pesada prueba a la vida de la iglesia desde un primer momento. Fue ejercitándola para que a medida que fuera pasando el tiempo, la iglesia se hiciese más robusta para entenderlo. Y entonces, cuando arrancó la iglesia, habían barreras que tenían que destruir. Por ejemplo, la barrera del trato entre un judío local y un judío helénico. Y destruyeron esa barrera. Y en el capítulo 6, ¿te acordás? Habían tensiones adentro de la iglesia. Judíos helénicos estaban murmurando en contra de los líderes de la iglesia porque había una aparente desatención en las judías helénicas, en las viudas helénicas, en los huérfanos helénicos. Y entonces ahí la iglesia atendió y ahí a la medida que se fue ejercitando en el trabajo y en la lucha en contra del pecado, ¿qué hizo? Pudo madurar y volver a recuperar su efectividad. Pero no solamente esto, había muchas barreras, por ejemplo, con los samaritanos. Los samaritanos. No sé si te acordás de eso. Y en el capítulo 8 vemos cómo, aunque Felipe estaba haciendo un ministerio entre los samaritanos, los apóstoles, Pedro y Juan, tuvieron que ir a Samaria para corroborar y ver en el capítulo 8 cómo la obra del Espíritu Santo también estaba ocurriendo en los samaritanos. Ellos también estaban recibiendo la palabra, ellos también estaban dando la bienvenida. Y entonces ya fueron destruyendo las barreras más chicas, los judíos locales con los judíos helénicos, barreras un poquito más grandes, los judíos con los samaritanos. Pero ahora, 10 años después, el Señor, después de haberlos ejercitado tanto tiempo, los iba a exponer a una nueva barrera que ellos debían destruir. Y esta barrera tenía que ver con la inclusión de los gentiles en la iglesia de Cristo. Para este punto ya estaban listos.
para romper estas barreras, para romper estos prejuicios, para destruir estos limitantes raciales. Estaban listos para enfrentar un nuevo desafío y luchar por esto. No iba a ser fácil, pero sin duda estaban mucho más preparados que antes. También es importante que en todo esto lo que está en juego es el interés directo del Señor. Una de las cosas que me llama la atención de toda esta narrativa es el hecho de que 3 veces Lucas vuelve a detallar la visión de Cornelio y la visión que tuvo Pedro. ¿Te diste cuenta de eso? ¿No te suena redundante? ¿Por qué razón Lucas está repitiendo esto y pareciera que es repetitivo? Esto fue lo que el ángel le dijo a Cornelio, esto fue lo que Dios le dijo a Pedro, esto fue lo que Cornelio recibió de parte del ángel, esto fue lo que Dios le dijo a Pedro, y una vez más acá en el capítulo 11 se va a volver a repetir. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que Lucas quiere que entiendas, una de las cosas que Lucas quiere que asumas, es que en todo esto no se trata de qué es lo más pragmático o qué es lo más beneficioso en términos temporales. Todo esto se trata de intereses que Cristo tiene para su pueblo. Son intereses que Cristo tiene. Claramente para la iglesia de Jerusalén, en ningún momento en sus mentes el hecho de alcanzar a un mundo perdido, lleno de gentiles, representó un interés. No les importaba. Ellos estaban haciendo un ministerio creciente, efectivo, numéricamente alto. La calidad de los cristianos que estaban en la iglesia y componiendo la iglesia de Jerusalén era una calidad buena, pero habían condimentos y componentes que tenían que todavía desarrollarse en el corazón de la iglesia. Y entonces es en este entorno, es después de esto, que la iglesia se da cuenta, Cristo tiene un interés que nosotros no estábamos viendo. Y esto es algo hermoso, esto es algo emocionante pensar que después de 10 años, ellos pudieron darse cuenta, esto es un interés de Cristo que nosotros no estábamos teniendo en el radar. Y cuando pienso en nuestra iglesia, cuando pienso en esta iglesia local en particular, pienso qué emocionante es pensar en el hecho de que a medida que vaya pasando el tiempo, Dios nos vaya ejercitando en nuestras capacidades de lidiar con el pecado, pero además de eso, poder ver con mayor claridad, poder ver por delante los intereses que Cristo tiene para la iglesia, seguramente intereses por los cuales nosotros hoy no estamos velando. Y entonces Pedro va a tener que tomar ese trato que Dios ha hecho con él y ahora suministrar ese mismo trato para la iglesia. Versículo 2. Mira lo que ocurrió. Entonces, cuando Pedro entró a Jerusalén, le juzgaron los de la circuncisión. Bueno, ahí en la Reina Valera dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Ahora, vuelvo a decirte, y quiero ser reiterativo en esto, acá Pedro no tiene el respaldo de los apóstoles. Los apóstoles están hablando de esto, los cristianos están hablando de esto, y ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos de la circuncisión? ¿Es una referencia a judíos que no son creyentes? ¿Es una referencia a judíos que sí son creyentes? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero en primer lugar mira lo que dice. Él subió a Jerusalén. Mira, Pedro estaba teniendo un ministerio fructífero. Pedro estaba recibiendo a personas que estaban hambrientas por la palabra, la casa de Cornelio. Ellos estaban por años esperando este momento y Pedro estaba ahí. Ahora imagínate esto, de repente Pedro está en Cesarea ministrando a los santos en ese lugar y de repente empieza a escuchar la murmuración o empieza a escuchar los comentarios que vienen de parte de Jerusalén. Y ahora Pedro va a entender una cosa, necesito dejar el ministerio acá para poder atender este asunto. Porque hay un tema que acá es muy importante. Atender a los santos que recién se habían convertido ahí en Cesarea era algo importante. Pero había algo que era todavía mucho más importante. Que si esto no se desarrollaba, el avance del trabajo que debía hacerse en la vida de los gentiles no se iba a poder hacer de una manera eficaz. Y era el tema de la unidad de la iglesia. Una iglesia fraccionada era una iglesia ineficaz. Y entonces Pedro, aunque está siendo utilizado por Dios con los gentiles, él sabía que trabajar en una iglesia unida era algo muy importante. Ya lo había experimentado, ya lo había visto.
La unidad de la iglesia en el capítulo 2, todos tenían las cosas en común y el Señor que hacía añadía a las personas los que habían de ser salvos. Cuando la fragilidad y la unidad de la iglesia se puso en juego en el capítulo 6, trataron ese asunto, involucraron a la iglesia, actuaron con valentía y ¿qué fue lo que ocurrió? El número de los discípulos aumentaba y aún los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Te das cuenta? Siempre la efectividad de una iglesia está vinculada a su unidad. Y acá lo que estaba ocurriendo era que había un potencial elemento divisivo en la vida de la iglesia. ¿Por qué razón? Vamos a ver que de la circuncisión, esta palabra de la circuncisión se refiere a personas que componían la vida de la iglesia. Entonces Pedro va a dejar su ministerio en Cesarea y va a viajar a Jerusalén. Él necesita atender este tema que está poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. Pedro va a actuar, va a subir a Jerusalén. ¿Y por qué va a subir a Jerusalén? Porque le juzgaban. Ahí el texto de la Reina Valera dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Pero la mejor forma de traducirlo, de verlo, es a Pedro lo juzgaban los de la circuncisión. La idea de que disputaban te da la idea de que Pedro estaba en Jerusalén y estaba, digamos, luchando en contra de ellos, pero la palabra que se utiliza acá es netamente o literalmente la palabra juzgar. Entonces lo que Lucas está diciendo acá no es tanto de que Pedro estaba disputando, sino que cuando Pedro llegó a Jerusalén había un sector rígido de la iglesia que no estaba en incertidumbre, sino que estaba en una posición de juzgar a Pedro por lo que él había hecho. Ahora, ¿a quién se refiere con esta palabra de los de la circuncisión? Los de la circuncisión. Recordad que lo que acá está ocurriendo es que al final del texto te vas a dar cuenta de que estos de la circuncisión formaban parte de la iglesia por la respuesta que ellos finalmente dieron cuando Pedro dio su explicación. Entonces la pregunta es, ¿por qué Lucas pone esta palabra los de la circuncisión? Bueno, acá hay algunas palabras que Lucas va a usar de manera intencional, palabras como circuncisión e incircuncisión. Lo que está pasando acá es que adentro de la iglesia habían personas que habían creído en Cristo como Salvador, pero aún seguían observando ciertas leyes mosaicas y algunas normas que no tenían que ver con la ley mosaica, sino que tenían que ver con las tradiciones que la nación de Israel había desarrollado durante tantos años y bajo la cual muchos de ellos se habían criado como personas. Esto ya lo estudiamos en el caso de Pedro. ¿Te acordás que estuvimos viendo su crianza, su instrucción, su enseñanza? Bueno, estas personas de la circuncisión eran personas celosas, eran personas que estaban adentro de la iglesia, eran creyentes que estaban ahí adentro, pero que ellos eran celosos de seguir observando las tradiciones que ellos conservaban como judíos. Una de ellas, nunca entrar a la casa de un gentil. Cuando nosotros pensamos en esta palabra circuncisión, debemos pensar en este tipo de personas. Vuelvo a decirte, porque al final de la escena vemos a estas personas de la circuncisión respondiendo. Hay un claro juego de palabras. Estas personas eran personas que eran rígidas en su pensamiento, eran personas que eran cerradas en su pensamiento, y eran personas que cuando pensaban en un gentil no pensaban en una persona a quien alcanzar, sino pensaban en una persona totalmente privada de los privilegios y las bendiciones del Señor. Es interesante porque el verbo juzgar está en el tiempo imperfecto, mostrando que esto era una actividad continua, que no estaba cesando, estaba ocurriendo una y otra vez. Había un sector de la iglesia que no se estaba preguntando qué está pasando, estaban directamente juzgando esto como algo negativo. Estaban juzgando que el accionar de Pedro con Cornelio era digno de reprobar, sin ni siquiera escuchar de él las explicaciones que Pedro podría llegar a tener para dar razón de esto. Versículo 3, a decir, ¿por qué estaban juzgando? Porque ellos estaban diciendo, entró con hombres incircuncisos y estuvo teniendo la comida con ellos. Esta es la expresión más literal de este texto. Acá viene la razón del juicio. Si vos te fijas, por ejemplo, en Juan, este reflejo de la actitud hacia los gentiles se ve, por ejemplo, en Juan capítulo 18, versículo 28. Mira, es interesante. Ahí cuando Jesús está siendo juzgado,
dice que en el versículo 28 llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Acá en este pasaje se ve claramente cuál es la perspectiva o la cosmovisión de una persona judía del primer siglo que forma parte de la iglesia. El problema acá no era que los gentiles habían recibido la palabra. Quiero que eso se entienda bien. El problema no era en aceptar en que ellos se habían convertido. Ellos estaban afirmando, dieron la bienvenida a la palabra, al igual que nosotros. El problema no tenía que ver con eso. Si vos te fijás, acá lo que se está poniendo en duda o el elemento o la estructura mental que está empujando a los de la circuncisión a juzgar, no es el hecho de pensar en la idea de que los gentiles puedan ser salvos. ¿Sabes cuál es el problema de ellos? Que ellos siendo salvos, tengamos que irrumpir en nuestras tradiciones y entrar en la casa de ellos y comer con ellos. No hay ninguna idea, no hay ningún problema en pensar de que Dios los pueda salvar. Ya lo hizo con el eunuco, lo puede hacer con ellos. Ahora, pensar en la idea de que nosotros vamos a convivir con ellos a la par es algo totalmente fuera de la cabeza de un judío. Fuera de la cabeza de un judío. No hay lugar para eso. Y entonces a la medida que vos vas viendo estos elementos te das dando cuenta de que acá hay un prejuicio y una barrera tan grande que si no se destruye, la iglesia de Cristo va a ser afectada. Y fue por esta razón que Pedro viajó. Y esta es la razón. Esta es la razón por la que Pedro va a viajar a Jerusalén. Esta palabra incircuncisión es una palabra peyorativa, es una palabra que menosprecia. La palabra es intencional porque en la mente de los judíos esta palabra se utilizaba para describir a alguien que por designación étnica era imposible que esta persona pudiera contar con las bendiciones de la promesa de Dios. Eran incircuncisos. La circuncisión era una marca de distinción, era una marca de bendición, era una marca física que le decía a las personas de manera visible de que ellos podían gozar de los beneficios de Dios y no el resto de las personas. Entonces ellos estaban dispuestos a convivir con la idea de que Dios los podía salvar, pero no estaban dispuestos a convivir con la idea de que ellos se podían sentar a la mesa con los gentiles. Es interesante lo que dice el pastor bautista de mediados del siglo XIX, Larkin. Dice lo siguiente: qué triste es cuando las reglas humanas que se diseñaron para proteger nuestra santidad se conviertan en un impedimento para acercarnos a Dios. Nos impiden ver y regocijarnos cuando Dios concede la salvación a quienes antes no habían conocido a su gracia. Claro, acordate de una cosa, todas estas normas que tienen que ver con la Mishá habían sido creadas y construidas con la idea de qué podemos hacer para evitar a volver caer como caímos en esos 70 años de exilio en la tierra de Babilonia, en la tierra de los medo-persas. ¿Qué podemos hacer? Y en esos 400 años de silencio empezaron a crear sistemas para proteger el pueblo de Dios en contra de la desobediencia. Pero acá hay una advertencia muy grande. Claramente el pueblo de Dios es llamado a ver la santidad del Señor y traducir esa santidad al entorno donde está viviendo y poder levantar barreras concretas para poder vivir una vida de santidad. Pero siempre que se levante una barrera en contra del pecado o siempre que se genere un sistema de prevención en contra del pecado, nunca puede estar por encima de las Escrituras. Siempre el lugar más seguro para observar, para estar atentos, para el cual anclarnos, son las Escrituras mismas. Claramente nosotros hemos creado sistemas como los que los judíos crearon durante los 400 años de silencio, y muchas veces son útiles. Pero ninguno de esos elementos que nosotros le llamamos en nuestro contexto principios de conducta, nunca esos elementos pueden contrariar los intereses, ni el diseño, ni pueden estar por encima de lo que las Escrituras dicen. Y este fue el problema con esos sistemas.
fueron buenos en su momento, pero en un momento llegaron a estar a la par de la autoridad de Dios. Y llegó un punto donde la gente se había abrazado a sus tradiciones, a un punto tal de que no podían lidiar con sus propios prejuicios teológicos. No podían lidiar con eso, no podían observar de manera objetiva, no podían evaluar de una manera clara si esto que ellos estaban guardando como una tradición venía de las Escrituras o venía de mandamientos de hombres. Y te digo una cosa, ese tipo de criterios no se pueden perder en ningún lugar. Versículo 4. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro? Versículo 4. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido diciendo. Esta es una expresión sumamente interesante. Mira, Pedro deja su lugar eficaz en Cesarea, viene a Jerusalén, tiene que atender el pecado, tiene que atender el juicio, tiene que atender la murmuración, tiene que atender la condenación injusta. Claramente Pedro entiendo por donde ellos están transitando, yo transité por ahí, Dios trabajó en mi corazón, no trabajo en el corazón de las personas. Ahora, Dios trabajó en mi corazón, Dios me ha equipado para trabajar en el corazón de ellos, ¿no? Y entonces Pedro, ¿qué va a hacer? Pedro va a comenzar a explicar, ¿no? Es interesante porque la palabra explicando es una palabra compuesta que tiene el prefijo ek, que tiene que ver con sacar, tiene que ver con salir, tiene que ver con colocar afuera. Quiero decirte una cosa, esto que Pedro está haciendo acá no fue para él nada fácil. Pedro fue un hombre que ante la presión de los prejuicios de las personas tendía a ser una persona cobarde. Si vos tenés duda de eso, por ejemplo, en Juan capítulo 18, versículo 25 al 27, dice lo siguiente: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote dijo, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo, ¿no te he visto yo en el huerto con él? Y negó. Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Pedro no era el mejor ejemplo de un hombre funcionando bajo la presión y bajo el juicio de otros. Pero además de eso, fíjate lo que ocurrió posterior en la vida de Pedro, más adelante, en Gálatas 2, versículo 11 al 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, está diciendo Pablo, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sabes una cosa? Pedro está enfrentando este momento, pero para él no era un momento fácil. Era un momento que generaba mucha tensión. Era un momento que para él enfrentar este prejuicio que él tenía en contra de los gentiles, que Dios tuvo que tratar con paciencia en su propio corazón, ahora él tenía que tratarlo con paciencia a los de la circuncisión, que era una situación que les llenaba a él de mucho temor, que lo llenaba a él de muchas inseguridades. Claramente podemos ver que esto era algo que generaba presión, una gran presión en la vida de Pedro. Por eso Lucas, que seguramente conocía a Pedro, que conocía bien al apóstol, sabe que este verbo es el verbo más apropiado. Es el verbo más apropiado, porque ¿sabes de qué se trata este verbo? Tiene que ver con sacar, tiene que ver con sacar. Hay algo que está adentro, yo lo tengo que sacar. ¿Sabes qué es lo que es interesante de esto? Pedro sabía que él iba a combatir en contra de un pecado que la iglesia de Jerusalén tenía, y eran sus prejuicios raciales. Algo a lo cual Pedro también estaba sujeto. Él sabía que esto era un pecado fuerte en la vida de la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Pedro podía optar por dos cosas: guardar lo que Dios había trabajado en su corazón, preservarse por lo que Dios había hecho en su corazón, protegerse sin exponerse, haberse quedado en Cesarea. Bueno, si quieren hablar, que hablen, pero él no va a hacer eso. El trato que Dios hizo en su corazón, ahora él lo va a sacar. Y ese es el significado de esa palabra. Comenzó a contarles, lo sacó de adentro de su corazón. Saca el trato de Dios en su corazón. Mira, es interesante este pasaje porque tenemos que hablar de esto, no podemos evitarlo. Acá este pasaje modela la prescripción que encontramos en Tito capítulo 1, versículo 9. Voy a gastar un tiempo ahí.
rápidamente. Los ministros del Señor son personas que son llamadas a hacer esto continuamente. Tienen que sacar afuera, aunque lo que saquen afuera confronte al pueblo, aunque lo que saquen afuera no le guste a la gente, aunque lo que saque afuera, lo que exprese hacia afuera, lo que diga de afuera, el trato que Dios está haciendo en su corazón, lo saque a las personas, sea algo que las personas rechacen. Mira lo que dice Tito capítulo 1, versículo 9, hablando de ministros eficaces, hablando de ministros aprobados, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo que no conviene. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Pedro? Está cumpliendo esta prescripción, está cumpliendo con este requisito para ser un líder eficaz. En primer lugar, esta persona es una persona retenedora. Esa palabra retenedora tiene que ver con una persona que se aferra, se sujeta. Él está abrazado a una verdad. Tiene las calificaciones de una persona que es eficaz para la vida del ministerio. Tiene que ver con una persona que está aferrada con fuerza a las verdades de Dios. Es inamovible. Claramente la presión que Pedro está viviendo es una presión sumamente grande. Es una presión a la cual él ha cedido en momentos. En el momento de la negación, en el momento en Antioquía, él ha cedido a eso. Pero él no puede permanecer en eso. Lo que tiene que caracterizar la vida de Pedro es que él está aferrado a las verdades de Dios. Y esto es una verdad inamovible de Dios. Dios quiere derribar las barreras raciales entre los judíos y los gentiles para que convivan en un mismo cuerpo. Esto lo vemos claramente en Efesios capítulo 2, versículo 11. Es un interés de Dios. Pero para poder defender este interés de Dios, Pedro tenía que morir a sí mismo para poder seguir reteniendo la verdad. Ahora, fíjate lo que dice ahí. Esta actitud no es de retenerse a sus propias ideas, no es retenerse a sus propias tradiciones, no es aferrarse a su propio parecer. Tiene que aferrarse a la palabra fiel, la palabra fiel. Esa expresión logou pistou tiene que ver con esto, la palabra que es fiel. Es interesante porque hay un artículo definido, habla de las verdades de manera singular, de una manera general. Te digo, el otro día estaba ahí en Rosario, creo que les conté esto, si no se los conté se los cuento. Ahora estaba ahí enseñando y en un momento se me acerca un hombre y me dice: me gustó mucho de lo que hablaste en el púlpito, solamente tengo un problema. Y hablaste como que los textos que vos estabas tratando, la única forma de ver esos textos es de la manera que vos lo estás presentando. Y creo que eso no está bien. Me encantó el comentario, la verdad que me dio material para hablar de esto, pero predicar de una manera tal como que un pasaje solamente se pudiera hablar de una sola forma es algo bueno, porque es retenedor de la palabra fiel. O sea, la palabra fiel no son las palabras fieles, es la palabra fiel. Entonces él me empezó a argumentar y me dijo: las verdades que la Biblia tiene son muchas, porque una evidencia de eso es que frente a una misma verdad, incluso una verdad teológica, por cientos de años hay gente que la ha visto de una forma y gente que lo ha visto de otra. Y me empezó a hablar de los arminianos y de la batalla con los calvinistas. Y yo le dije: es verdad, estas batallas han estado por cientos de años, por mucho tiempo, siglos, batallando. Pero quiero decirte una cosa: no puede ser que los arminianos y los calvinistas tengan la razón. Algunos de ellos están equivocados, o uno o el otro. Y tenemos que entender una cosa: la palabra es fiel y hay una sola palabra, hay una sola verdad. Pero además de esta palabra no solamente es palabra fiel, sino que también como ha sido enseñada. Me encanta la expresión griega porque dice según ha sido aprendida, según ha sido enseñada. Esta persona no solamente se está aferrando a una forma de verdades, a una serie de verdades, sino a la forma en la que se lo han transferido. Ya hemos hablado de esto. Lo hablamos en la conversión del eunuco. ¿Te acordás? ¿Cómo puedo yo saber si no hay quien me explique la naturaleza de la verdad, las características de la verdad? Es que la verdad ha sido diseñada por Dios para ser transferida. Y entonces lo que hace segura la doctrina, lo que hace segura la enseñanza, es que la ha aprendido en el clima del discipulado, de la enseñanza de parte de otros. Ha sido afirmada por medio
de las dinámicas que el Señor ha establecido para transferir su verdad. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor. Es lo que hemos visto, por ejemplo, en pasajes como 2 Timoteo 2:2, no hace falta mencionarlo, lo sabemos de memoria. Me encanta la forma en la que MacArthur habla de esto. Esta cualidad, nutrirse constantemente de las palabras de la fe, gracias mi amor, es fundamentalmente para la excelencia en el ministerio, pero lamentablemente hay una gran falta en la iglesia actual. Gran parte de la predicación contemporánea es deficiente y produce iglesias débiles porque refleja una falta del conocimiento bíblico y un compromiso mínimo con el estudio de las Escrituras. Para muchos pastores el estudio es una instrucción indeseable en su agenda, irrumpe la rutina de las tareas administrativas y las reuniones que les ocupan. Estudian solo lo suficiente para preparar un sermón, no para alimentar su corazón y reflexionar profunda y cuidadosamente sobre la verdad divina. El resultado de estos son sermones impotentes que tocan corazones endurecidos y tienen poco impacto. Pedro, no te puedes quedar con eso. Si Dios trabajó en tu corazón, lo tenés que sacar. Lo tenés que decir. Aunque la gente no lo quiera escuchar. Aunque la iglesia no esté dispuesta a cambiar sus prejuicios. Aunque la iglesia no quiera cambiar aquellas cosas que claramente Dios les está pidiendo que cambien. Aunque la gente esté aferrada a su doctrina, a sus tradiciones, a su mala formación, a sus perspectivas individualistas, vos tenés que sacar afuera y dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Tenés que ser retenedor de la palabra. ¿Y para qué tiene que hacer esto? Mira, tiene que sacar afuera la palabra para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Para que pueda exhortar con sana enseñanza. La palabra exhortar tiene que ver más bien con un llamado a ponerse al lado de. El predicador dice, esta es la verdad de Dios, estás yendo en un sentido completamente contrario, mi llamado es a que camines paralelamente a esta verdad. Pero mira, no solamente eso, sino convencer a los que contradicen. Convencer a los que contradicen. Esta palabra convencer significa sacar a la luz. Sacar a la luz. Aprendemos la verdad, la retenemos, nos aferramos a ella para llamar a los demás, pero además de eso, para sacar de manera convincente a la luz aquellas verdades de la palabra de Dios que confrontan, que generan el criterio, que dan la luz para poder corroborar. ¿Y aquí cuál es el objetivo de todo esto? Para convencer a los que contradicen. Es interesante la palabra contradecir. La palabra para describir a los que se oponen, a los que están diciendo algo contrario. En toda iglesia hay dos tipos de personas. Están las personas que están aprendiendo de otros, que imitan, que son discípulos, pero por el otro están los que contradicen. Los que están buscando la oportunidad para decir, yo creo algo distinto, yo practico algo distinto, yo quiero algo distinto, yo persigo algo distinto. Literalmente esta palabra, los que contradicen, es hablar en contra. En algunos contextos esta palabra significa personas obstinadas, duras de cabeza, que no están dispuestas al cambio, que se rehúsan a aprender de otra persona. Entonces Pedro está enfrentando esto y sabe que la labor que el Señor le ha llamado no es una labor nada fácil. Pero entonces lo que Pedro va a hacer es sacar afuera. Lo que el Señor le ha enseñado lo va a sacar afuera. En segundo lugar, las características de un líder eficaz enfrenta los desafíos porque ha sido moldeado por Dios. Ha sido moldeado por Dios. Mira, tenemos que correr un poco, pero ahí entre el versículo 5 y el 15 se nos rinde por tercera vez cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo. Ahora, lo que Pedro va a decir es, mira, ¿sabes una cosa? Yo entiendo el lugar donde estás, entiendo la presión que hay en tu mente, entiendo la formación que has tenido de chico, entiendo la cosmovisión que tienes, entiendo lo que dice la Mishá, entiendo lo que nuestra cultura dicta, pero esto es lo que vos tenés que entender. La voz de Dios está diciendo y está marcando esto. Y entonces se empieza a contar cómo Dios trató con Cornelio, cómo Dios estuvo dispuesto a tener comunión con Cornelio.
enviando su ángel, preparando el escenario, hablando con personas, enviando mensajeros, siendo expuesto a la predicación. Pero también Pedro va a contar cómo Cristo tuvo que trabajar en su corazón. Él estaba aferrado a cosas. Señor, de ninguna manera. Dios te lo está diciendo. ¿Cómo le vas a decir que no? Y lo hace 3 veces y lo reitera hasta un punto tal donde el Espíritu Santo le dice: tenés que seguir a estos hombres, tenés que acompañar a estos hombres, tenés que entrar en la casa de estos gentiles. Esta barrera se tiene que destruir. En el relato de Pedro podemos ver algunos elementos que él pudo defender al hacer frente a la presión de aquellos que se oponían y juzgaban. En primer lugar, el interés de Dios de forjar un corazón que prefería la guía divina antes que los prejuicios de los hombres. Te digo una cosa, si vos estás aferrado a cualquier forma de prejuicio que la palabra de Dios está exponiendo y está diciendo: esto no es un pensamiento bíblico, esto no es una práctica bíblica, esto no es una cosmovisión bíblica, esto lo tenés que avanzar. Quiero decirte una cosa, cuando Pedro habló de su trato de Dios para con él mostró que Dios está interesado primero en forjar un corazón que prefiera la guía divina antes de que sus propios prejuicios. Dios quiere guiar a su pueblo, pero lo que impide que eso ocurra son los prejuicios. En segundo lugar, el interés de Dios de forjar un corazón que prefiera la obediencia antes de tener un corazón lleno de tradiciones humanas. La forma del cristianismo que tenemos, ¿de dónde la tenemos? ¿De dónde la obtuvimos? Las prácticas que desarrollamos. Nuestra mente está todo el tiempo siendo confrontado con las Escrituras para que nuestros entendimientos sean expuestos, sean sacados a la luz por medio de la enseñanza escritural para que nos podamos dar cuenta si lo que estamos viendo es real o no. Y estar dispuestos a obedecer aunque nuestras estructuras mentales por años quizás han dicho algo completamente contrario. Dios quiere forjar un corazón de obediencia. En tercer lugar, el interés de Dios de forjar un corazón que prefiere ser sensible con los perdidos antes que la frívola crueldad. Tenemos que entender que la compasión tiene que ser una marca del pueblo de Dios. Lo tratamos en Jonás. Jonás es una denuncia pública y vívida donde el Señor dice: yo quiero salvar a las personas. Yo quiero tener comunión con el mundo entero. Y el pueblo de Israel no lo escucha. Dios quiere un corazón compasivo. Ellos deberían estar contentos, rebosando de alegría, que los gentiles están abrazando las verdades de Dios y eso llenar de sus corazones de sumo gozo, pero ellos lo que están haciendo es juzgar. Ellos están pendientes de cosas superficiales, efímeras. ¿Entramos o no entramos a la casa de un gentil? Se están salvando los gentiles. Están recibiendo la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Están siendo contados como parte del pueblo de Dios. Las bendiciones de Dios se están propagando, extendiendo hacia ellos. Y en cuarto lugar, el interés de Dios de forjar un corazón que prefiere gozarse en la salvación de los perdidos antes de gozarse en su propia comodidad. Para los judíos era fácil, era cómodo quedarse donde estaban. Para los judíos era cómodo quedarse ahí en Jerusalén, en Judea, ¿cierto? Estaban los apóstoles ahí ministrando, había un grupo de creyentes en ese lugar, ellos tenían su sistema de creencias judías y el Señor va a decir: ustedes están muy cómodos, ya pasaron 10 años, ya han estado expuestos lo suficiente a la verdad de Dios para que ahora pasen a un siguiente nivel y entiendan con mayor claridad los propósitos, los designios, el carácter de Dios. Claramente Dios trabajó en su corazón. Dios preparó su corazón. Dios expuso su desobediencia. Dios confrontó sus prejuicios. Y ahora Pedro va a sacar esto que Dios está haciendo en su corazón y él va a mostrar cómo él permitió que el corazón de él fuera moldeado y ahora esto lo hace eficaz para poder trabajar en la vida de otras personas. ¿Sabes una cosa? Yo lo voy a decir hasta el cansancio. No hay mejores personas equipadas que están dispuestas a que Dios trabaje en sus corazones. Una persona que está aferrada a sus rutinas, a su estilo de vida,
sin variantes, sin compromiso, una persona que no conoce su corazón, que no conoce los prejuicios de su corazón, que no conoce las limitantes de su corazón, que no conoce el pecado de su corazón, que no puede hablar de su propio corazón, nunca va a ser una persona eficaz para el ministerio. ¿Sabes qué lo hizo Pedro eficaz para el ministerio? Que él dejó que Cristo trabajara en su corazón. Y aunque sus prejuicios eran grandes, él finalmente dijo, obedezco. Él finalmente dijo, hago. Él finalmente dijo, voy a seguir lo que el Señor me está diciendo. Estas son las personas equipadas, las que se han dejado moldear. No son personas rígidas en su forma, son personas maleables, donde el Espíritu Santo puede trabajar en sus corazones, donde las convicciones nuevas tienen lugar porque la luz de la palabra está siendo implantada, donde todavía hay lugar en el corazón para poder abrazar, pero también para poder desarraigar y desechar todo aquello que estorba y frena. Ellos no podían abrazar el concepto de la compasión si primero no confrontaban sus propios prejuicios. Entonces, esto fue lo que hizo que Pedro fuera un líder eficaz. Él se estaba dejando moldear por el Señor y ahora él estaba capacitado para ayudar a estos hermanos limitados en su entendimiento. Tercer punto, enfrentar el rechazo con la fortaleza de las promesas de Dios. Me encanta lo que dice el versículo 16, vamos al 16. Entonces me acordé lo dicho por el Señor. Me acordé lo dicho por el Señor. Me encanta lo que está diciendo Pedro acá. Mira, él está enfrentando su propio prejuicio, él está caminando sin poder ver mucho, él no tiene mucha luz de qué es lo que va a pasar más adelante, no sabe qué es lo que va a acontecer. Él sabe que van a haber repercusiones si él entra en la casa de este gentil como judío, pero él sabe que Dios le está marcando ese camino. Parece escabroso, parece inseguro, parece no ser del todo claro, pero él está caminando en fe. Y caminando en fe es que viene la claridad. Caminando en fe es que viene la claridad. Te digo una cosa, si vos tenés la aspiración de encontrarte en el tribunal del Señor, tener una mente renovada, poder corroborar la voluntad de Dios para tu vida, sin la disposición de caminar el camino de la fe, sin la disposición de tener un corazón obediente, quiero decirte, esta experiencia que Pedro vivió, de tener la claridad de las Escrituras en su mente, no va a venir. Cuando él estaba inmerso en lo que Dios le estaba diciendo, recién ahí él pudo entender el plan de Dios, pudo entender el propósito de Dios, pudo construir un criterio santo, pudo cambiar su mente, pudo renovar su entendimiento. Entonces me recordaron. Es interesante porque la palabra recordar que aparece en el versículo 16, me acordé, figura como en nuestro lenguaje figura como una acción activa, pero en realidad en el texto es una acción pasiva. Es como que algo le trajo a la memoria. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Y esto es sumamente apasionante y con lo que te quiero desafiar. Cuando vos estás comprometido en la lucha en contra del pecado, cuando vos estás dejando que tu corazón sea moldeado, cuando vos estás caminando en obediencia, entonces el Señor trae esas verdades escriturales a tu mente que antes no podías ver, que antes no podías apreciar, que antes no podías dimensionar, que antes no podías ver la profundidad que tenían esas verdades para tu vida, que antes no podías traducir en una forma práctica para tu conducta. Ahora lo puedes hacer, pero ¿sabes por qué? Porque tu corazón está dispuesto a hacer lo que el Señor quiere. Si vos querés tener desde un aula la claridad, si vos querés tener claridad para tu vida espiritual, para corroborar la voluntad de Dios para tu vida, estando sentado en el domingo, sin hacer absolutamente nada, sin sufrir ningún tipo de cambio, sin generar ningún tipo de disposición en tu corazón a que Dios cambie las estructuras de tu vida, entonces esto simplemente no va a ocurrir. Claramente lo que ocurrió acá fue que Dios empezó a traer las verdades y Él empezó a unir los cabos y ahora entendió cuál era la práctica que la iglesia debía seguir de ahora en más. Tenemos que derribar esta norma por completo. Sé que nuestro entendimiento, nuestra conciencia dice que esto es pecado, pero no es pecado. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pareciera nocivo, destructivo, pero es todo lo contrario. Es lo que el Señor nos está pidiendo que vivamos como pueblo. Me encanta el Salmo capítulo 1, ¿no?
Porque acá dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahí presenta esta imagen de una imagen del antiguo mundo que es muy importante, que es muy clara, que es muy gráfica. Será como un árbol plantado. Este es un árbol que ha sido plantado, no es un árbol silvestre, no es un árbol que accidentalmente, fue un árbol que alguien plantó, lo puso ahí. Y de repente este árbol está creciendo porque está junto a estas corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que estaba pasando con Pedro. Esta es la imagen, ahora estaba teniendo fruto. Dios lo había puesto en la vida de la iglesia. Él no había caminado el camino de sus prejuicios. Él había abandonado sus preferencias para hacer la voluntad de Dios. Y ahora está plantado como un árbol enfrente de una iglesia prejuiciosa, enfrente de una iglesia deficiente, enfrente de una iglesia que no comprende la dirección de Dios. Y él se es plantado por Dios enfrente de la iglesia. Y ahora es como un árbol frondoso que ahora va a traer fruto. ¿Por qué razón? Porque no caminó el camino de los malos, porque no cedió a la presión, porque no volvió a negar la verdad de Dios, porque estuvo dispuesto a que su corazón fuera transformado, porque estuvo dispuesto a hacerle frente a los de la circuncisión. Tenía las promesas de Dios. Dios iba a respaldar su ministerio. Entonces llega una conclusión. Ustedes me están juzgando a mí por lo que yo estoy diciendo. Ustedes tienen un conflicto conmigo por lo que yo estoy practicando, pero quiero decirles una cosa. Mira lo que dice el versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar la obra de Dios? ¿Quién soy yo? ¿Sabes una cosa? Cuando la exposición de la palabra es convincente, cuando la exposición de la palabra alude y atiende al significado de la palabra, cuando como iglesia vamos a nuestra casa, escuchamos cada exposición a la que somos expuestos y hacemos el trabajo de corroborar y llegamos a la conclusión de que esto es lo que significa la palabra y vos no querés vivir eso, tu conflicto no es con el predicador, no es con el pastor, no es con los líderes. ¿Sabes con quién es tu conflicto? Es con Dios mismo. Yo no soy nadie, Pedro no es nadie, los pastores no somos nada. Ese es el mensaje de Dios. Estábamos hablando del concepto de rendición de cuentas, me acuerdo ahí en Santa Fe la semana pasada, y entró un hombre que no era de la iglesia que me había invitado, y él empezó a tener conflictos con esta idea de tener que confesar su pecado, de hablar hacia afuera su pecado. Pero todo el tiempo mi argumento era, hermano, ¿qué significa este texto? Sí, ya sé que esa es su preferencia, pero para usted, ¿qué significa este texto? ¿Qué es lo que dice este texto? ¿Te das cuenta? El problema no es conmigo, el problema es con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si ustedes tienen un problema con lo que se está pregonando, con lo que Dios está marcando, con lo que el Señor está diciendo, con la dirección que Dios está marcando con la iglesia, para la iglesia, no es un problema con el que expone, es un problema de la iglesia con Dios. ¿Quién soy yo para estorbar los planes de Dios? ¿Quién soy yo para estorbar o entorpecer el camino que el Señor tiene? Hoy a la mañana estábamos hablando acerca de la crianza de los hijos. Y yo sé que hay muchas ideas acerca de la crianza de los hijos. Pero vamos a los textos y nos dejan sin alternativa. Las prioridades están establecidas por el Señor. El clima, el ámbito, las dinámicas están establecidas por el Señor. Yo no las puedo definir. Y si no te gustan, el problema no es conmigo, es con el Señor. Si no te gusta el hecho de que los gentiles van a vivir con la vida de la iglesia, con los judíos en un mismo cuerpo, tu problema no es con Pedro, es con el Señor mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién sos vos o quién soy yo para impedir lo que el Señor está marcando? ¿Van a dejar de ver la verdad solamente por lo que quieren ver? ¿Las palabras de Dios van a dejar de ser autoritativas solo porque nuestros corazones se rehúsan a obedecerlas? ¿Van a dejar de ser valiosas solo porque nuestra visión distorsionada no las puede apreciar? La respuesta a todas estas preguntas es de ninguna manera. De ninguna manera. No van a dejar de ser verdad, no van a dejar de ser autoritativas. Entonces, enfrentar el rechazo con la fortaleza de las promesas de Dios. Si vos estás siendo un representante de Dios, si vos estás siendo un representante de Dios,
Entonces tenés que hacerlo con la convicción, sin importar quién esté enfrente, sin importar los prejuicios que tengan, sin importar el juicio que puedan imitar. Pero en último lugar, un líder eficaz que enfrenta el pecado, que enfrenta los desafíos, que enfrenta el rechazo, finalmente, ¿sabes qué hace? Goza del poder de Dios obrando en su pueblo. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. Me encanta. Oídas estas cosas. ¿Sabes qué? La palabra oídas que utiliza ahí es la palabra que se utiliza en Mateo para si te ha oído, si te ha escuchado, si te oye. Es la misma palabra. La palabra tiene que ver con inclinar el oído para obedecer. Inclinar el oído para obedecer. ¿Sabes qué? Ellos, ¿sabes qué hicieron? Frente al argumento, frente a la explicación, frente a la enseñanza de Pedro, frente al trato de Dios que Dios estaba haciendo en el corazón de Pedro, llegó un punto donde ellos dijeron, esto viene de parte de Dios. Y entonces, ¿sabes qué hicieron? Ocurrió un cambio en su mente. Inclinaron su corazón para poder escuchar y hubo un cambio en su mente. Pero para poder escuchar la voz de Dios, mira, primero tienes que hacer esto. Callaron. Necesitas callar. Necesitas callar las voces de la mentira. Necesitas callar las voces de los prejuicios. Necesitas callar las voces de las barreras que impiden la gloria del Señor. Te digo una cosa, no podés traer gloria a Dios con tu vida a menos que aprendas a callar tu alma, que está inundada muchas veces de mentiras. Ellos tenían su estructura, ellos tenían su pensamiento, ellos tenían su forma de pensar, pero en un momento hicieron silencio. Y el hacer ese silencio los preparó para poder escuchar lo que Pedro tenía para decir. Y cuando lograron callar, ¿sabes qué hicieron? Pudieron glorificar al Señor. Recién ahí pudieron entender el camino del Señor. Es interesante porque dice que ellos pudieron entender que también a los gentiles se les ha dado arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Es interesante esta expresión porque esta expresión tiene que ver con un acto de Dios. Tiene que ver con una concesión de Dios. Dios les está dando. Y acá me encanta la claridad con la que están hablando ahora estos hombres que juzgaban. Estos hombres que estaban nulos de entendimiento, que no entendían la voluntad del Señor, que estaban juzgando, que estaban fraccionando la iglesia, que estaban cuestionando a sus líderes. Ahora de repente están haciendo afirmaciones teológicas profundas. ¿Sabes por qué las están haciendo? Las están haciendo porque ellos están callándose para escuchar la voz de Dios. Callando sus propias voces para escuchar la voz de Dios. Y entonces pueden glorificar al Señor, pueden darse cuenta que el arrepentimiento que estas personas están experimentando es un arrepentimiento para vida. Tenemos que terminar acá. Damos gracias al Señor por su palabra, pero algunas implicaciones antes de cerrar. Principio número 1. Debemos ser cuidadosos de tratar las verdades de Dios de manera apresurada. Parte de la iglesia se precipitó en juzgar el obrar de uno de sus líderes más importantes y no se daban cuenta que su conflicto era con Dios mismo. Principio número 2. Los líderes son llamados a ser heraldos de Dios, luchar con sus propios temores y estar dispuestos a comprometerse con el mensaje de Dios que es capaz de edificar aún a las personas más prejuiciosas. Principio número 3. La sana doctrina trae siempre repercusiones de sana práctica. Fíjate cómo Pedro empezó a hablar las palabras de Dios sin alteración, sin modificación, sin acomodarlas, sin acondicionarlas, ¿cierto? ¿Y qué terminó haciendo? Trayendo una sana práctica para el pueblo de Dios. Principio número 4. No se puede tener un entendimiento sabio sin primero estar dispuesto a obedecer al Señor, aun si el escenario es el menos pensado. Pedro no veía mucho, pero estuvo dispuesto a ser formado. Principio número 5. Solo aquellos que están dispuestos a ser tratados por Dios estarán preparados para tratar en la vida de otros, para guiarles en el camino de la vida. Y último principio. Solamente un corazón dispuesto a cambiar de manera profunda está listo para glorificar a Dios y poder aprender la verdad de Dios de manera objetiva. Que el Señor les bendiga y bendiga su palabra. Vamos a orar para cerrar.